vamos a terminar nuestro estudio en el libro de Santiago. ¿Cuántos han disfrutado del estudio de Santiago? A ver, ¿sí? Creo que nos hemos dado cuenta de que nuestra fe, muchas veces, hemos puesto nuestra fe a lo mejor en la vida cristiana más que en el Cristo de la vida que hemos recibido. Hemos puesto más nuestra fe en lo que podemos hacer para Dios en lugar de entender realmente lo que Dios es para cada uno de nosotros. Y es la razón por la cual al estudiar este libro de Santiago hemos estado estudiando cada pasaje a la luz de fe verdadera. ¿Qué es realmente una fe verdadera? ¿Qué es realmente conocer a Cristo? ¿Qué es realmente al conocer a Cristo? ¿Cuál efecto tiene en nuestras vidas? Y hoy vamos a terminar el libro de Santiago, los últimos 2 versículos que vamos a encontrar en Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Pero a partir de la próxima semana vamos a comenzar una nueva serie, ¿ok? Porque constantemente estamos hablando acerca del proceso en el cual Dios nos tiene. Al estudiar el libro de Santiago hemos estado reflexionando que no somos perfectos. ¿Hay alguien perfecto en este lugar? No somos perfectos, el único perfecto es Cristo. Y es en su perfección que nosotros descansamos porque la obra fue completa en Él. Pero nosotros no somos perfectos, pero estamos en un proceso de transformación y de santificación. Y a partir de la próxima semana vamos a estar estudiando una nueva serie que se va a llamar Elementos. Y en esta nueva serie vamos a estar estudiando acerca de, ahora en esta vida cristiana, en lo práctico, ¿qué es lo que Dios no solamente quiere hacer en mi vida, sino también cuáles son aquellas cosas que me identifican como un hijo de Dios y como un cristiano? Y nos vamos a ir a lo bien básico. Y no por ser básico significa que, es que yo tengo 10 años en la iglesia, a lo mejor me puedo saltar esta serie. No, porque estoy seguro que aún en lo más básico, algunos de nosotros fallamos. Y aún en lo más básico necesitamos ser recordados qué importancia, qué relevancia tienen aquellas cosas que son elementales en nuestras vidas. Entonces vamos a empezar esta serie a partir de la próxima semana, el próximo domingo. Espero que puedas acompañarnos. Si estás aquí por primera vez, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. Esta es Lumina, es tu iglesia. Nos encanta que puedas estar con nosotros este domingo y esperamos que nos puedas seguir acompañando. Mi nombre es Pablo. Si no me conoces, soy el pastor aquí en esta iglesia y estamos muy agradecidos con Dios porque Él nos permite en este lugar, desde este lugar, poder brillar la luz de Jesucristo, la misma luz que alumbró nuestros corazones, para que esta comunidad y nuestra ciudad y el mundo conozca que Jesucristo es Dios. Entonces vamos a Santiago, ¿les parece? Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Y vamos a dar lectura a la palabra. Y tal vez la idea central de este pasaje que me gustaría que recuerdes y me gustaría que pienses mientras leemos este pasaje y en medio de todo lo que vamos a estar estudiando es que la fe verdadera busca la restauración del hermano caído y no su destrucción. Aquel que tiene una fe verdadera en Cristo Jesús siempre va a buscar la restauración de un hermano caído y no su destrucción. Dice así Santiago capítulo 5 versículos 19 y 20. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y esta mañana mi esposa fue esta mañana o anoche, no recuerdo, me preguntó: Pablo, ¿de qué vas a hablar este domingo? Yo le decía: voy a hablar acerca de cómo ser salvo al traer a los perdidos a la iglesia. Y nada más me volteó a ver así como de: ¿cómo? Sí, claro, porque la Biblia dice que serán cubiertos la multitud de pecados si tú traes al hermano perdido. Era broma, ¿ok? Era broma, no es verdad. Pero muchas personas han interpretado este pasaje de una forma incorrecta. Y muchas personas han interpretado este pasaje a lo mejor como diciendo: entonces hay ciertas obras o ciertos hechos que pueden llegar a justificarme delante de Dios, que me pueden llegar a cubrir mis pecados y entonces yo puedo. No, vamos a entender lo que dice este pasaje. Y quisiera que entendamos este pasaje a la luz de una frase popular. ¿Alguna vez has escuchado esta frase que dice hacer leña del árbol caído? ¿Sí? Ok. Muchas veces en nuestra sociedad pasa de que estás esperando que la persona que tiene la posición laboral que a ti te gustaría tener meta la pata, ¿o no? Estás esperando
que esa persona, porque dices, híjole, yo sería mejor gerente que mi amigo Fer. Entonces, estoy esperando porque ya le eché ojos a la gerencia del City Market. Estoy esperando que el Fer meta la pata para entonces poder tomar su posición. No es cierto, Fer, es broma, es cotorreo. Muchas veces estamos esperando que las personas que están en otra posición, en una posición de autoridad, en una posición de liderazgo o en una posición que nos gustaría tener, caigan, se equivoquen, metan la pata para que entonces nosotros podamos aprovechar de esa situación. Ahora, este pasaje específicamente está hablando acerca de cuál debe ser nuestra actitud como creyentes en Cristo. Si tenemos una fe verdadera, si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante aquellos hermanos caídos? No es aprovechar la situación y hacer leña del árbol caído. No es agarrar y aprovechar esa situación para entonces, ¿viste? Yo sabía que él era bien pecador. ¿Cuántas veces les dije que esa persona de seguro se andaba con cosas extrañas? ¿Cuántas veces yo te dije que mi esposo o mi esposa en cualquier momento iba a meter la pata? ¿Cuántas veces yo te dije que ese hermano que estaba en esa función de liderazgo en la iglesia, ese que estaba encargado de los anfitriones, nomás era de labios para afuera, pero velo, está bien lleno de pecado? Y la palabra de Dios está diciendo, cuidado, porque aquel que ha puesto verdaderamente su fe en Cristo Jesús no es una persona que hace leña del árbol caído, sino que es una persona que aquel que ha caído, aquel que se ha extraviado, aquel que se ha perdido, lo va a ir a buscar. Escúchame bien, porque Cristo hizo exactamente lo mismo por ti y por mí cuando estábamos perdidos. Y si realmente hemos entendido el evangelio y realmente hemos entendido lo que significa la fe en Cristo, tenemos que estar dispuestos a ir a lo más oscuro, a ir a lo más sucio y encontrarnos con esa persona que se ha extraviado, que se ha alejado de Dios a causa del pecado, el mismo pecado que a ti y a mí nos ataba y nos esclavizaba, y atraerlo para que conozca la salvación que hay en Cristo Jesús y para que sus pecados sean perdonados. Para que al sus pecados ser perdonados pueda encontrar la misma salvación que tú y yo tenemos. Ahora quisiera darte algunos consejos, porque en este pasaje dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Y fíjate, hay algo bien interesante. Hay dos tipos de personas que podrían estar involucradas en esta historia. Hay personas de afuera, personas que a lo mejor están extraviados y no conocen la verdad. Pero fíjate que dice, si alguno de vosotros. Y cuando dice algunos de vosotros, está hablándole a la iglesia de Cristo. Porque muchas veces dentro de la iglesia de Cristo, de repente algo sucede en nuestras vidas y nos distraemos y nos vamos en la dirección equivocada en lugar de caminar en obediencia a Cristo. Y esos hermanos, esos de nosotros que se han extraviado, fíjate, la palabra de Dios dice, no te puedes hacer de la vista gorda. Pero ¿qué no la Biblia decía eso de que si tu hermano tiene una paja en su ojo, primero saque la viga del mío? Y créeme que el polín que tengo atravesado en mi ojo, me toma trabajo sacarlo como para tener que estar buscando al hermano que trae una paja. Escúchame. Que Dios esté trabajando en tu vida y te tenga en un proceso de santificación no significa ni te exenta de tu responsabilidad de buscar y rescatar a tu hermano caído. Entonces tú y yo somos responsables y debemos de ser diligentes en estar atentos, en estar alertas. Por esa razón en nuestra iglesia tenemos grupos conexión, les llamamos. Y en esos grupos conexión nos reunimos a orar unos por otros, a leer la Biblia unos por otros, pero también a confesar los pecados los unos de los otros. Cada uno sus pecados, no confesamos los pecados del otro. Cada uno sus pecados. Pero en estos grupos, sabes, constantemente estamos limando asperezas.
constantemente estamos reconociendo qué tan pecadores somos y qué tanto necesitamos de la gracia de Dios. Pero al mismo tiempo, a través de estos grupos, estamos velando los unos por los otros para que si hay alguno que se ha desviado, si hay alguno que ha caído, si hay alguno de entre los mismos miembros de la iglesia, podamos volver a animarlo a volver a Cristo. Y tal vez yo no sé si tú te encuentras en esa condición en esta mañana. No sé si tal vez tú eres una de esas personas que se ha extraviado, una de esas personas que se ha alejado, una de esas personas que tu fe en Cristo se ha enfriado. O tal vez eres una persona que ni siquiera has puesto tu fe en Cristo Jesús y tu corazón está completamente frío. Pero si estás en este lugar, estoy seguro que Dios quiere encontrarse contigo hoy. Y quisiera que reflexionemos acerca de cómo debemos hacer esto. Porque algunos de nosotros somos muy torpes. Y a veces es como que creemos que es fruit ninja con la Biblia. Y estamos tratando de a bibliazos tratar de arreglarle la vida a todos. Y en lugar de eso, la Biblia nos enseña claramente. Y vamos a leer un pasaje que está en Mateo capítulo 18. Si tienes tu Biblia, ábrele en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 22. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de cuál tiene que ser nuestra actitud. Ahora, antes de leer Mateo capítulo 18, hay un pasaje, Fer, no lo tengo en las notas, pero búscalo, está en Gálatas capítulo 5. Busca ahí en tu Biblia, deja marcado Mateo capítulo 18, porque lo contrario a buscar la restauración de nuestros hermanos, dijimos que era hacer leña del árbol caído. Y la epístola a los Gálatas nos da un pasaje que nos tiene que hacer reflexionar acerca de, en realidad, si nosotros no estamos buscando a nuestro hermano caído, a nuestro hermano que se ha extraviado, a nuestro hermano que está en pecado, puede ser que estemos cayendo en este error. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como ¿a quién? ¿A cuántos no les gustaría que el día que se extravíen o el día que se alejen de Dios haya un hermano que vaya a buscarlos? Creo que a todos nosotros. Yo soy el primero en decir, hey, cuando ustedes se den cuenta que yo me estoy empezando a desviar, me agarran a coscorronazos y me traen de vuelta. Porque si no voy a andar de la mano de Dios, mejor sea que ustedes me traigan de los pelos a que yo me extravíe de la verdad en Cristo Jesús. Pero fíjate lo que dice este pasaje: toda la ley de esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Porque la realidad es esta: cuando no nos estamos amando los unos a los otros y estamos procurando el bien de las demás personas en lugar de nuestro propio bien, vamos a estar entrando en un canibalismo espiritual. Y es tratar de sacar ventaja. Viste, yo te había dicho que esto de la fe cristiana no sirve. Tratar de sacar ventaja de los errores y de las caídas de las demás personas en lugar de ayudar a las demás personas y a nosotros mismos a recordar cuánto necesitamos de la gracia de Dios. Entonces Mateo capítulo 18 versículos 15 al 22 nos habla y nos enseña cómo debe ser este proceso. Y este proceso es un proceso para poder lidiar con cualquier tipo de conflicto, con cualquier tipo de pecado, con cualquier tipo de ofensa. Entonces este proceso es el proceso que Jesús le enseñó a sus discípulos acerca de cómo poder perdonar a las demás personas. Este pasaje termina con un versículo muy famoso donde Pedro le dice al Señor: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi esposa cuando peca contra mí? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi esposo cuando peca contra mí? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi jefe cuando peque contra mí? Y la respuesta de Pedro le dice: ¿hasta 7? Y Jesús le dijo: no, te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7 al día. O sea, 490 veces al día.
tenemos que estar dispuestos a perdonar. Pero para poder perdonar tiene que haber un proceso. Y Mateo capítulo 5, versículos 15 al 18 nos explica ese proceso. Dice el versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ahora algunos dicen: oye, pero está hablando acerca de una ofensa personal. No solamente está hablando acerca de una ofensa personal, porque déjame decirte algo: cuando nosotros pecamos en contra de Dios, pero también estamos pecando en contra del cuerpo. Estamos pecando en contra del cuerpo de Cristo. Y déjame decirte algo: cada vez que tú ofendes a Dios y pecas, no solamente estás atentando en contra de la santidad de Dios, sino que también estás atentando en contra de la comunidad del cuerpo de Cristo. Porque cuando un miembro se duele, dice la palabra de Dios, todos los miembros se ven afectados. Cuando de repente te da una infección en la garganta, te duele todo el cuerpo, ¿o no? O cuando de repente te cortas y se te infecta una herida, no te duele solamente el dedo, o sea, sientes que no puedes mover la mano. Hay algunos que son más dramáticos que otros, ¿no? Mis hijos, rasponcito que se hacen, band-aid, 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 ya quieren un curita, ¿no? Y todo es curitas, todo es curitas. Ya no sabemos si quieren las curitas por la herida o porque tienen figuritas de Elmo. Pero cuando un miembro se duele, todos nos dolemos. Cuando un miembro está enfermo, todos nos dolemos a causa de la enfermedad de su hermano. Entonces, cuando alguien peca, no solamente está pecando en contra de Dios, está pecando en contra del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, por eso nosotros creemos que la confesión no solamente tiene que ser una confesión vertical con Dios, sino que también tiene que ser una confesión horizontal a los hermanos. Y por eso la palabra nos enseña: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Entonces, si tu hermano peca contra ti, fíjate con lo que dice aquí: ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora quiero decirte algo: siempre la exhortación, siempre la reprensión, siempre la disciplina dentro del cuerpo de Cristo o con tu hermano, siempre tiene que tener el propósito de ganar a un hermano. Nunca de destruir a un hermano, nunca de lastimar más a un hermano. Siempre tiene que tener el propósito de ganar a un hermano. Entonces, por esa razón, quiero darte algunos consejos bien prácticos acerca de qué cosas tienes que buscar a través de querer alcanzar y traer de vuelta a un hermano a la fe a Cristo. Lo primero, tienes que estar dispuesto a aconsejar y no a controlar. Fíjate, en este pasaje vamos a leer y dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, y aquí hay algo clave: ninguno de nosotros es responsable por las decisiones que toma alguien más. Cada quien es responsable de sus decisiones. Sin embargo, tu responsabilidad y mi responsabilidad es traer siempre el consejo o la reprensión oportuna en el hogar, en nuestras amistades, en el trabajo. Es nuestra responsabilidad traer el consejo sabio, recordarle el evangelio a la otra persona. Pero debemos de recordar que nosotros somos personas que vamos a aconsejar a aquel que se ha extraviado, pero no podemos controlar su regreso. Es una decisión personal. Y también no solamente debemos recordar que debemos aconsejar y no controlar, sino que debemos de descansar en que el poder y la obra es de Dios. Porque si nosotros descansáramos, por ejemplo, mamá, papá, que tienes un hijo extraviado, qué peso y qué carga tan difícil de llevar pensar de que tú eres responsable de hacer que tu hijo se acerque a Cristo. Debemos descansar en que el poder y la obra es de Dios. Y debemos de descansar en que nosotros, las únicas palabras de vida que nosotros tenemos, o las palabras que tienen poder para transformar, son las palabras del evangelio. Por lo tanto, no intentes manipular a tus hijos. No intentes manipular a tu esposa o a tu esposo. Confía en la obra y en el poder de Dios. Por eso dice aquí este pasaje: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano.
Y voy a continuar la lectura y después vamos a tomar otras lecciones. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste de toda palabra. Y aquí viene algo clave también que tenemos que entender. Debemos de ser tiernos con el dolor de una persona en lugar de exponer la vulnerabilidad de aquel que se ha extraviado. Por eso dice, primero ve tú y él solos. Si no hay necesidad que nadie más se entere acerca de tu hermano, su caída, su pecado, el error o la herida que te causó, lo mejor que puedes hacer es ir tú y él solos. Ahora, nunca falta el hermanito que dice, mira, déjame, te voy a contar lo que esta persona me hizo, nada más para que sepas y para que ores por mí, para que yo pueda ir y hablar con él, y se arma un chisme, se arma una murmuración. A mí siempre agarra a alguien y cuando vienen y me dicen, mira, Pablo, es que quiero hablarte acerca de un conflicto que estoy teniendo con... ¿Con quién tienes conflicto? ¿Ya hablaste con esa persona? Porque si no has hablado con esa persona, déjame decirte algo, estás más buscando tu propio bien para que las demás personas piensen bien de ti, en lugar de estar buscando el bien de aquella persona que te ofendió. Y eso no es un carácter que refleje el amor de Dios. Entonces tienes que estar dispuesto a buscar con ternura la restauración, la reconciliación con tu hermano antes que exponer la vulnerabilidad de su pecado. Entonces tenemos que estar dispuestos. Y si no te oyere, dice el pasaje, si ya fuiste a solas, hablaste con él, lo aconsejaste, no controlándolo, descansando en el poder de Dios, pero dice, si no te oyere, entonces toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Para que no digan que yo dije o tú dijiste, busca a dos o tres testigos. Ahora, buscar a dos o tres testigos, un testigo, una característica de un testigo es su imparcialidad, ¿no? Una persona que va a fungir como un testigo delante de una corte tiene que decir las cosas que vio y oyó acerca de lo que sucedió, pero no tiene que tomar partido de uno ni partido del otro. Porque cuando el testigo toma partido del uno o del otro, en los juzgados hay un término que utilizan que en este momento se me olvidó, que significa que el testimonio de ese testigo está comprometido. Porque ese testigo tal vez emocionalmente está tomando partido de una de las dos partes. Un testigo siempre tiene que ser imparcial, neutral. Entonces fíjate, las personas que tienes que traer no son tus dos compadres o tus dos comadres. Vamos a echarle un montón a mi esposo. No. Tienes que buscar personas neutrales para que en la neutralidad esas dos personas puedan escuchar lo que está sucediendo y puedan objetivamente, les recuerdo, objetivamente ganar al hermano. No es llevar a dos personas para humillar al hermano. No es llevar a dos personas para que el hermano se dé cuenta de que la gloria y la santidad de Dios lo aplastará si no cambia su vida. Es siempre buscar ganar a un hermano. Entonces necesitamos ser tiernos con el dolor en lugar de solamente mostrar o enfatizar el pecado de la persona. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 10 versículos 11 y 12. Dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Fíjate, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Si tan solamente nosotros en amor estuviéramos dispuestos a dejar pasar la ofensa, perdonar, para entonces poder procurar una reconciliación con aquella persona que nos ha ofendido o aquella persona que ha ofendido el cuerpo de Cristo, podríamos estar siendo obedientes a lo que dice Santiago capítulo 5 que leíamos recién. Si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Porque nuestro propósito es reflejar el amor de Cristo, el mismo amor que estuvo dispuesto a entregar su propia vida para que nosotros seamos salvos. Y dicen, esto conoceremos el amor
porque Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Y claro, qué bien dar nuestra vida por un amigo, pero qué difícil dar nuestra vida por aquellos que nos han ofendido. Y a eso nos está llamando este pasaje. Y por último dice este pasaje en el versículo 17 y 18: si no los oyere a ellos, el pasaje estoy en Mateo capítulo 18 versículos 17 y 18, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La disciplina pública es el último recurso que agotamos después de haber tomado todos los primeros pasos. No sé de qué tipo de iglesia vengas, pero conozco muchas iglesias que este es el primer paso. Antes de haber tratado el pecado a través del proceso que Jesús nos enseña en Mateo capítulo 18. Ahora, yo no sé cómo alguien más ha tratado con tu pecado. No sé cómo tal vez de la iglesia de la que vengas han tratado tu pecado. Pero sí quiero hacerte ver cómo Dios trata con nosotros su pecado, nuestro pecado. Porque cada uno de nuestros pecados han sido perdonados, lavados, limpiados, borrados, quitados de en medio. Mateo capítulo 5 versículo 17 dice que somos una nueva criatura en Cristo Jesús y estamos reconciliados con Dios. Y dice, si ahora conocemos a Cristo, ya no lo conocemos como según la carne. O sea, Cristo ya no nos mira. Si tú te encontraras ahora con Cristo, Cristo ya no te reconoce. Ah, sí, tú eres el pecador que yo salvé. No, tú eres mi hijo amado. Tú eres aquel por quien yo di mi vida. Y a la luz de la sangre de Jesucristo, Dios a nosotros nos ve como hijos de Dios reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, la forma en la cual yo tengo que estar dispuesto a ver a aquel hermano que se ha extraviado, a aquel hermano que se ha perdido, es a la misma luz, como un pecador que potencialmente puede ser recuperado por la gracia de Dios y salvado de la muerte y de sus pecados al ser limpio, perdonado por la sangre de Jesucristo. El problema es que muchas veces queremos tomar ventaja de los errores de las demás personas en lugar de entender la ventaja que tenemos en Cristo Jesús por medio de su muerte. Y entonces nos convertimos en críticos de la vida cristiana de otras personas en lugar de ayudar a esas otras personas a volver a Cristo. Y quiero animarte al cerrar Santiago, al cerrar el estudio que hemos estado haciendo de estos pasajes hermosos. Tal vez tú dices, Pablo, pero qué difícil. Es muy difícil. Pero una fe verdadera es aquella que está en el corazón de una persona que está dispuesto a hacer lo que sea porque uno más se arrepienta de sus pecados y camine en obediencia a Cristo. Yo no sé quién es esa persona que te ha ofendido. Yo no sé cuál es esa relación que está rota a causa del pecado. Pero no hay nada imposible para Dios, cantábamos recién. Nuestro Dios es imparable, es invencible. Y el poder de Dios es suficiente y la gracia de Dios es suficiente para cubrir multitud de pecados. No hay pecado que no pueda ser perdonado. No hay corazón sucio que no pueda ser lavado. No hay relación que no pueda ser restaurada por la gracia de Dios y el poder de Cristo Jesús. Entonces quiero invitarte a que cierres tus ojos en este momento. Y quiero tal vez preguntarte y que reflexiones. Tal vez tú eres ese hermano caído. Tal vez en tu vida hay pecado no confesado,
pecado que has estado ocultando, pecado por el cual has estado aparentando, que hoy necesitas delante de Dios confesar. Y déjame decirte algo: queremos ser el cuerpo, la iglesia, los hermanos en Cristo Jesús, que estamos dispuestos a perdonarte, a amarte, a levantarte, a ayudarte a seguir caminando en obediencia a Cristo. Porque nadie espera en este lugar que seas perfecto, pero todos oramos porque estés dispuesto a abrazar el proceso de Dios en tu vida. Y no va a ser fácil, pero queremos que sepas que vamos a estar a tu lado. Queremos estar a tu lado y queremos asumir ese compromiso. Y tal vez hoy tú dices: yo necesito ese perdón de Dios, yo necesito esa restauración de Dios, yo necesito volver a Cristo. Tal vez aún no has puesto tu fe en Cristo Jesús y hoy es el día donde necesitas poner tu fe en Cristo Jesús. No esperes más, porque la venida del Señor está cerca y el día de salvación es hoy. Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador, confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confiesa y cree que Él tiene el poder para perdonar tus pecados.